Hola de nuevo, bienvenidos al segundo y último video de la sesión número 1 del módulo 1 de su canal de YouTube Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. ¿Qué les parece si iniciamos la segunda parte de nuestra primera sesión? En este video comparto el enlace para el primer video para aquellos que no han tenido oportunidad de verlo. Y bueno, en el primer video se presentaron las razones por las que un nuevo análisis económico es necesario. Y se argumentó que el análisis económico post-keynesiano permite generar un análisis económico basado en la realidad. ¿Qué les parece si conocemos un poquito más sobre la economía post-keynesiana? Presentaremos una breve reseña histórica y sus principales fundamentos. Bueno, para iniciar con una breve reseña histórica, el autor Stockhammer presenta una reseña histórica breve pero efectiva sobre la economía post-keynesiana. Tras la publicación del libro La teoría general del empleo, el interés y el dinero en 1936, se generó un debate importante sobre la interpretación de la teoría económica desarrollada por John Maynard Keynes. En 1937, el economista británico John Hicks introdujo el modelo ISLM. Muchos economistas de la época concluyeron, equivocadamente, que el modelo representaba la teoría de Keynes. El economista James Crotty, que lamentablemente falleció hace poco, escribió al respecto que el modelo ISLM no es capaz de explicar los movimientos del ciclo económico y desde luego no aplica a los periodos turbulentos y de desequilibrio por ser precisamente un modelo de equilibrio general. Su servidor argumenta en un artículo que con el modelo ISLM inició la domesticación de la teoría keynesiana en la academia. La equivocada interpretación de Hicks de las ideas de Keynes se convirtió en la teoría keynesiana que se difundió en los círculos académicos. De aquí nació la síntesis neoclásica keynesiana desarrollada por el economista Paul Samuelson y también nació la corriente neokeynesiana, las cuales han dominado el análisis económico desde ese entonces. Sin embargo, los colaboradores más cercanos de Keynes en Cambridge, entre ellos John Robinson, Richard Kahn, Nicholas Kaldor y Michael Kalecki, se propusieron de desarrollar la teoría de Keynes y llevarla del corto al largo plazo. Entre las bases que estos autores sentaron para su movimiento se encuentran el rotundo rechazo de las bases microeconómicas para el análisis macroeconómico. Hablaremos más adelante sobre este aspecto que es tan importante. Desarrollar el concepto de la creación endógena del dinero. También hablaremos en las próximas sesiones acerca de este aspecto y considerar a la inestabilidad financiera, teoría que más adelante perfeccionó Hyman Minsky como un resultado normal de la economía. El economista F.S. Lee argumenta que el análisis económico post-keynesiano se vio fortalecido durante los años 70 del siglo XX con la formación de una comunidad de economistas en Estados Unidos quienes se identificaban como economistas post-keynesianos. Entre ellos estaba Alfred Eigner, Edward Nell y Paul Davidson, que lamentablemente también falleció hace poco. Esta comunidad se vio muy beneficiada por las visitas de John Robinson a Estados Unidos durante la primera parte de la década de los años 70. Marc Lavoie argumenta que durante los años 80 el análisis económico post-keynesiano desarrolló un modelo de crecimiento y distribución. De igual forma, economistas post-keynesianos desarrollaron un trabajo importante sobre el dinero endógeno y sobre la inestabilidad financiera. Durante las últimas décadas se ha desarrollado trabajo sobre política económica, globalización y la financiarización de la economía. A partir del año 2000, el economista británico Wayne Godley, que también lamentablemente ya falleció, desarrolló un importante trabajo en el estudio de la economía a través del modelo de stocks y flujos, sobre el cual también se hablará más adelante en este canal. Y bueno, aquí es donde empezamos a presentar las diferencias fundamentales que existen entre la economía neoclásica, mejor conocida como economía
ortodoxa y la economía heterodoxa. Y la economía poskeynesiana forma parte de la llamada economía heterodoxa. Esta representa una alternativa al análisis económico ortodoxo, también llamado economía neoclásica. El economista alemán Edhard Hein hace énfasis en las siguientes diferencias entre la economía heterodoxa y la economía ortodoxa. ¿Qué les parece si empezamos a ver esas diferencias? La primera diferencia fundamental es el enfoque, ¿sí? ¿Qué les parece si empezamos viendo el enfoque de la economía ortodoxa o neoclásica? De acuerdo con Eckhard Hein, la economía ortodoxa, su enfoque se basa en el instrumentalismo. Una hipótesis económica se considera válida independientemente de los datos observados si conduce al cálculo de posiciones de equilibrio y permite realizar predicciones exactas. Esto tiene mucho que ver con el economista Milton Friedman. Por otro lado, la economía heterodoxa, su enfoque es el realismo. Su objetivo es explicar el funcionamiento de la economía en el mundo real. Y por eso les argumento que la economía poskeynesiana, que forma parte de la economía heterodoxa, ofrece un análisis económico que sí se basa en el mundo real. Veamos otro aspecto muy importante, el concepto de racionalidad. La economía ortodoxa o economía neoclásica, para ellos los individuos poseen un conocimiento casi ilimitado sobre los estados presentes y futuros de la economía y tienen la capacidad de calcular los resultados económicos aplicando el modelo verdadero de la economía. Es decir, supone que los individuos poseen información perfecta y expectativas racionales. Por otro lado, la economía heterodoxa, la economía poskeynesiana, en su enfoque los individuos se enfrentan a graves limitaciones en su capacidad para adquirir y procesar información, en particular porque esta última puede ser inexistente o porque no existe un modelo verdadero para procesar la información disponible. Las expectativas se basan a menudo en una incertidumbre irreductible o fundamental. Veremos más adelante en esta sesión cómo la incertidumbre es un factor fundamental para el análisis económico post-keynesiano. Sigamos adelante y ahora vamos a ver la visión del individuo de acuerdo con cada uno de estos análisis económicos. En la economía ortodoxa, en el método ortodoxo se basa en el individualismo metodológico, lo que significa que el análisis debe partir del individuo y sus preferencias. El comportamiento de un agente representativo como maximizador de la utilidad y el beneficio bajo restricciones proporciona el microfundamento de la macroeconomía. Se recuerdan que en la primera sesión, en el primer video de la primera sesión mencionábamos que los economistas neoclásicos dicen, bueno, los modelos macroeconómicos tienen que tener fundamentos microeconómicos, porque de acuerdo con ellos, todo debe basarse en el individualismo metodológico. Por otra parte, la economía poskeynesiana, la economía heterodoxa, ¿cuál es la visión de estos análisis económicos? ¿Cuál es la visión del individuo? Considera a los individuos como seres sociales en el contexto de su entorno, dado por la clase, el género, la cultura, las normas sociales, las instituciones y la historia. Desde esta perspectiva pueden surgir todo tipo de paradojas micro-macro, lo que significa que un comportamiento razonable a nivel microeconómico puede no generar los resultados previstos a nivel macroeconómico. Por eso la insistencia en la economía heterodoxa de que los modelos macroeconómicos deben estar fundamentados en principios macroeconómicos. Hablemos un poquito sobre el núcleo económico. Para la economía ortodoxa, el punto de partida y centro de atención de la teoría ortodoxa son el intercambio, la asignación y la escasez. Según esta perspectiva, la economía trata de la asignación eficiente de recursos escasos. Se supone que los precios reflejan la escasez, que el intercambio es el punto de partida del análisis económico y que la producción y el crecimiento son solamente extensiones de esta perspectiva. Por otro lado, la economía heterodoxa, el análisis económico heterodoxo se centra en la producción y el crecimiento,
Keynes se centró en la utilización de los recursos porque las economías de producción monetaria suelen funcionar por debajo del nivel de pleno empleo. En el análisis heterodoxo, los precios se consideran precios de producción y se ven afectados por la distribución del ingreso. Hablemos ahora sobre el núcleo político. Para la economía ortodoxa, el análisis ortodoxo se basa en el supuesto de que los mercados libres y sin trabas son generalmente estables y generan una asignación óptima en niveles de actividad de pleno empleo, al menos a largo plazo. Se dice que las intervenciones estatales generan ineficiencias y, por tanto, para los economistas ortodoxos solamente son aceptables cuando existen externalidades y o abusos de monopolio. Por otro lado, en la economía heterodoxa, eh, las escuelas heterodoxas exigen mercados regulados y una intervención continua del Estado en la economía. Los mercados sin regulaciones generan inestabilidades, desigualdades inaceptables e ineficiencias. La competencia sin restricciones tiende al oligopolio y al monopolio, por lo que se requiere una regulación permanente del mercado y una gestión de la demanda agregada por parte del Estado. Es importante señalar, después de haber visto estas diferencias fundamentales entre la economía heterodoxa y la economía ortodoxa, tenemos que señalar, especialmente para nosotros los guatemaltecos y para nuestros hermanos latinoamericanos, que la economía poskeynesiana se basa firmemente en la intervención del Estado. Pero esto no significa que el análisis poskeynesiano desee eliminar el capitalismo. Eso no es cierto. Como argumenta el economista Mark Lavoie, los post-keynesianos buscan domar el capitalismo pues reconocen sus importantes propiedades dinámicas. Simple y sencillamente no podemos trabajar con un capitalismo desregulado. El capitalismo debe, para que funcione de manera efectiva, debe funcionar bajo estrictas regulaciones. El economista Bortis asegura que más que buscar una posición entre el capitalismo y el socialismo, el post-keynesianismo busca un sistema político más humanista. De eso se trata este análisis. Bueno, ¿y cuáles son los fundamentos de la economía post-keynesiana? Vamos a hablar de 4 fundamentos principales del análisis económico post-keynesiano. Vamos a hablar sobre la incertidumbre tal y como presentara el concepto John Maynard Keynes. Vamos a hablar sobre la demanda agregada. También hablaremos sobre la economía monetizada y el valor y el papel fundamental que juega el dinero en la economía. Y vamos a hablar también sobre los conflictos de distribución. Empecemos entonces con la incertidumbre, el primer fundamento de la economía post-keynesiana. El concepto de incertidumbre se asume en los modelos económicos post-keynesianos tal y como Keynes presentara el concepto hace casi 100 años. Mire, leamos esta cita de Keynes. Keynes escribió, ante la incertidumbre y la necesidad de actuar y decidir, ideamos convenciones. Asumimos que el presente es una guía útil para el futuro. Asumimos que las condiciones de mercado existentes son buenas guías para los mercados futuros y nos esforzamos por ajustarnos al comportamiento de la mayoría. ¿Por qué es importante esta definición? La definición que proporciona Keynes sobre la incertidumbre incluye algunos elementos que deben de analizarse. Por ejemplo, en el momento que los seres humanos tratamos de lidiar con la incertidumbre, y la incertidumbre es que no sabemos qué es lo que efectivamente va a ocurrir en el futuro, entonces asumimos que el pasado es una buena base para determinar cómo será el futuro. Bueno, ¿cómo han sido los últimos 5 años? Bueno, ha habido un crecimiento económico constante y el retorno sobre nuestra inversión ha sido bueno. Eso quiere decir que los buenos tiempos van a continuar. Los agentes económicos se apoyan en convenciones, es decir, su comportamiento se basa en lo que otros están haciendo. Sin embargo, estas convenciones pueden cambiar rápidamente, lo que se conoce como comportamiento de rebaño. ¿Qué es esto? Que sí, generalmente los inversionistas ven que un grupo importante de personas está invirtiendo en un activo, por ejemplo, en algún mercado, ellos van a invertir en ese activo, en ese mercado también.
Las decisiones sobre el largo plazo se basan en la psicología humana más que sobre alguna racionalidad de lo que ocurre en el mercado. Es decir, los individuos no somos máquinas. Entonces, en nuestra toma de decisiones también se ve involucrada la psicología humana y no solo la racionalidad. Y la relación del dinero con la incertidumbre también lleva a la preferencia de la liquidez, otro concepto presentado por Keynes sobre el cual se va a hablar más adelante, pero básicamente Keynes decía, bueno, en tiempos de incertidumbre, las personas tratarán de conservar más efectivo del que normalmente conservarían. Hablemos un poquito ahora sobre el segundo fundamento de la economía post-keynesiana y es la demanda agregada. Otro aspecto fundamental del análisis económico post-keynesiano es el principio de la demanda agregada. De acuerdo con el economista Marc Lavoie, este principio establece que la demanda agregada es la principal fuerza que determina el nivel de producción y el nivel de empleo. De acuerdo con la economía post-keynesiana, la economía se rige por la demanda, tanto a corto como a largo plazo. Los economistas post-keynesianos creen que la trayectoria real de la economía influye en los determinantes del crecimiento a largo plazo por el lado de la oferta. Y de la demanda agregada surge el principio que la inversión determina el ahorro. De acuerdo con Eckhart Heine, él escribió que en una economía monetaria de producción, la inversión crea su propio ahorro a través de cambios en el nivel de actividad económica y de ingreso o a través de cambios en la distribución del ingreso, siempre que las propensiones a ahorrar de los distintos tipos de ingresos sean diferentes. El análisis económico neoclásico se argumenta que la inversión surge del ahorro, cuando en la economía post-keynesiana dice que es todo lo contrario. Lo que primero debe suceder es financiar la inversión para que de ésta surja el ahorro. Se va a analizar este tema más a detalle cuando se presente el principio de la endogeneidad de la oferta monetaria. Miremos el tercer fundamento de la economía post-keynesiana. Otro fundamento de la economía post-keynesiana es el concepto de la economía monetizada. Y esto se refiere a que el dinero y los bancos comerciales juegan un papel fundamental en el sistema capitalista. Uno de los objetivos del análisis post-keynesiano ha sido analizar cómo funciona una economía monetaria de producción. En ese análisis el dinero no es neutral, ni en el corto ni en el largo plazo. El dinero y las variables financieras son fundamentales para los procesos económicos tanto en el corto como en el largo plazo. El dinero es el tema de la sesión número 2 de este canal. Otro fundamento de la economía post-keynesiana se refiere a los conflictos de distribución y las instituciones que los regulan, pues son importantes para el estado de la macroeconomía en general, tanto en el corto como en el largo plazo. Un ejemplo importante de este principio es el análisis que realiza el análisis económico post-keynesiano sobre la inflación. De acuerdo con el economista alemán Eckhart Heine, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno de conflicto. Más adelante se dedicará una sesión completa para hablar sobre la inflación y cómo la inflación generalmente se debe a los conflictos de intereses entre diferentes clases. Y bueno, en la próxima sesión, la sesión número 2 de este su canal, hablaremos sobre el origen del dinero y el papel fundamental que juega en el análisis económico. Quiero agradecer a SlidesGo por permitirme utilizar su fuente para las diapositivas de PowerPoint y hacerlo sin costo. Así que muchísimas gracias a los señores de SlidesGo. Y bueno, con esto finalizamos el video para la primera sesión del canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. De nuevo, si este contenido les parece importante, si les parece interesante, por favor suscríbanse al canal y por favor compartan esta información o compartan el canal. Háganle saber a sus conocidos sobre este canal, aquellos conocidos que ustedes crean que les interese
conocer el mundo que nos rodea a través del análisis económico post-keynesiano. Muchísimas gracias a todos y espero verlos en la sesión número 2. Hasta pronto.